En esta ocasión vamos a revisar las generalidades y funciones del sistema respiratorio. El sistema respiratorio está compuesto por dos pulmones y una serie de vías aéreas que los comunican con el exterior. Dentro del pulmón, las vías aéreas se ramifican en tubos cada vez menores hasta alcanzar los espacios aéreos más pequeños llamados alvéolos. Dentro de las funciones del sistema respiratorio podemos mencionar tres principales. Número 1, conducción del aire. Número 2, filtración del aire. Y número 3, intercambio de gases o respiración que se da en los alvéolos. Sin embargo, también el sistema respiratorio puede cumplir otras funciones. Por ejemplo, participar en la generación del habla cuando el aire atraviesa la laringe. También la estimulación del sentido del olfato cuando el aire pasa sobre la mucosa olfatoria en las cavidades nasales. Otra función es las funciones endocrinas por la producción y secreción de hormonas, así como la regulación de respuesta inmunitaria ante antígenos inhalados. Las vías aéreas del sistema respiratorio se dividen en porción conductora y porción respiratoria. La porción conductora está formada por las vías que conducen el aire del exterior hasta el interior de los pulmones, donde ocurre la respiración o intercambio de gases. Esta vía de conducción comprende diversos componentes que están fuera, así como los que están dentro de los pulmones. Los componentes que están fuera son cavidades nasales. Son dos espacios grandes que están en la región más proximal del sistema respiratorio. En la respiración forzada participa la cavidad bucal que se ubica debajo de las cavidades nasales. Nasofaringe, que se encuentra por detrás de las cavidades nasales y arriba del paladar blando. Esta se comunica con la orofaringe ubicada detrás de la cavidad bucal. Laringe. Es un tubo hueco con armazón cartilaginosa y que tiene a su cargo la generación de sonidos. La tráquea. Es un tubo flexible que va desde la laringe hasta el tórax. Funciona para conducir el aire y en el mediastino se divide en dos bronquios principales. Estos bronquios principales o primarios se introducen a los pulmones a través del ilio. Y dentro de los pulmones, los bronquios principales se ramifican y dan lugar a los bronquiolos de distribución, que son la parte final de la porción conductora. Los bronquios intrapulmonares y los bronquiolos forman el árbol bronquial. La porción respiratoria es donde ocurre el intercambio gaseoso. Esta comprende los bronquiolos respiratorios que participan en la conducción del aire, además del intercambio gaseoso. Los conductos alveolares son vías aéreas formadas exclusivamente por alvéolos. También se encuentran los sacos alveolares, que son espacios formados por cúmulos de alvéolos. Y finalmente los alvéolos, que es el sitio primario del intercambio de gases. Cabe destacar que el acondicionamiento del aire se produce en la porción conductora, que incluye el calentamiento, humectación y eliminación de partículas. Las secreciones mucosas y serosas desempeñan un papel importante en esta función, ya que humedecen el aire y atrapan las partículas que escaparon al filtro de los pelos cortos y gruesos, llamados vibrisas de las cavidades nasales. El moco impide la deshidratación del epitelio subyacente por el aire en movimiento. Casi toda la porción conductora está cubierta por moco producido por células caliciformes y glándulas mucosas de la pared de esta vía. El moco y las secreciones son desplazados por el movimiento coordinado de los cilios hacia la faringe, donde normalmente se degluten. Las cavidades nasales son cámaras separadas por un tabique cartilaginoso y óseo. Se localizan sobre el paladar duro y blando. Cada cavidad se comunica con el exterior a través de las narinas. Por detrás con la nasofaringe a través de las coanas y lateralmente con los senos paranasales y el conducto nasolagrimal que drena las lágrimas del ojo dentro de la cavidad nasal. Las cavidades se dividen en tres regiones. 1. Vestíbulo nasal. Es un espacio dilatado de la cavidad nasal en el interior de las narinas y está revestido por piel con epitelio plano estratificado con vibrisas
glándulas sebáceas que ayudan a atrapar las partículas en el aire. Posteriormente el epitelio se adelgaza y se convierte en epitelio cilíndrico pseudoestratificado, también llamado epitelio respiratorio, que se detallará más adelante. En esta región no hay glándulas sebáceas. La región respiratoria es la parte más extensa y está revestida por mucosa respiratoria con epitelio respiratorio. La lámina propia subyacente se adhiere al pericondrio del cartílago hialino o al periósteo del hueso. La parte media del tabique nasal es lisa, pero las paredes laterales son irregulares por los pliegues en forma de crestas llamados cornetes nasales, que aumentan la superficie y causan turbulencia del aire para permitir un acondicionamiento más eficaz del aire inspirado. La lámina propia de esta región está altamente vascularizada. Esto permite que el aire inspirado se caliente por la sangre que fluye perpendicular al flujo del aire. Estos vasos pueden dilatarse y transudar líquido durante las reacciones alérgicas o infecciones virales, como el resfriado común. Esto causa que se acumule líquido y dilatación de la lámina propia, lo que restringe el paso del aire y dificulta la respiración. La lámina propia también contiene glándulas mucosecretoras. Finalmente tenemos la región olfatoria. Esta se encuentra principalmente en la parte superior de la cavidad nasal y está formada por mucosa olfatoria especializada. La mucosa olfatoria está revestida por epitelio pseudoestratificado cilíndrico compuesto por 4 tipos celulares: las células receptoras olfatorias, las células de sostén, células basales y células en cepillo. Las células receptoras son neuronas olfatorias bipolares que ocupan todo el espesor del epitelio. Tienen en la porción apical una prolongación dendrítica en forma de bulbo llamada vesícula olfatoria, y que se observa por encima de la superficie epitelial. De esta estructura salen varios cilios largos, delgados, inmóviles o con motilidad limitada. De la porción basal de estas células salen axones amielínicos que se agrupan en fascículos y atraviesan la lámina cribosa del hueso etmoides y las meninges y se introducen en el bulbo olfatorio. Si se llegaran a lesionar estos axones, puede ocasionarse anosmia o pérdida del sentido del olfato. Las células receptoras olfatorias tienen una vida útil de alrededor de un mes y se pueden reemplazar con rapidez. Las células de sostén o sustentaculares son cilíndricas semejantes a las células gliales porque proporcionan apoyo metabólico y físico a las neuronas olfatorias y son las más numerosas del epitelio. Sus núcleos se localizan en la parte más apical comparados con los de los otros tipos celulares. Poseen abundantes microvellosidades, retículo endoplásmico liso y mitocondrias, menor retículo endoplásmico rugoso y gránulos de lipofucina. Forman uniones adherentes con las células receptoras olfatorias. También se encuentran las células basales. Son células madre porque dan lugar a las receptoras olfatorias y a las sustentaculares. Estas células son pequeñas, cúbicas y con pocos organelos. También se encuentran las células en cepillo. Son iguales a las que se encuentran en otras porciones de la vía aérea. Tienen microvellosidades grandes y romas y vesículas en la parte apical, además de aparato de Golgi desarrollado. En la parte basal forman sinapsis con fibras nerviosas que perforan la lámina basal. Estas células pueden cumplir funciones como absorción, secreción y transducción sensitiva de la mucosa. A la derecha observamos una fotomicrografía de la mucosa olfatoria. En el epitelio se observan numerosos núcleos. En el tejido conectivo subyacente se observan glándulas olfatorias o de Bowman.
Estas son glándulas serosas con gránulos de lipofucina que junto con los de las sustentaculares le dan una apariencia amarillenta a la mucosa olfatoria. Sus secreciones sirven para atrapar y recambiar las sustancias odoríferas. Los conductos de las glándulas pueden atravesar el epitelio y desembocar en la superficie. Se observan además nervios olfatorios y vasos sanguíneos. En esta fotomicrografía de la cavidad nasal con mucosa olfatoria y el hueso etmoides, se observa la mucosa que se adhiere al hueso sin su mucosa. Se observa un artefacto o separación. El epitelio olfatorio es pseudoestratificado, cilíndrico y más grueso que el respiratorio que se observa en la parte inferior. Algo útil para distinguir la mucosa olfatoria es que tiene nervios amielínicos y glándulas olfatorias. La mucosa respiratoria no tiene nervios y son más escasas las glándulas. En esta fotomicrografía se observan los tres tipos principales del epitelio olfatorio. Los núcleos de las células de sostén son densos y están más apicales. Más abajo se observan las células receptoras olfatorias con núcleos eucromáticos y varios nucleolos. Se observan las evaginaciones axónicas. Las células basales son las menos abundantes, con núcleo pequeño y escaso citoplasma. A diferencia de la mucosa respiratoria, la olfatoria carece de células caliciformes. La lámina propia contiene muchos vasos sanguíneos, nervios amielínicos y glándulas olfatorias de Bowman, cuyos conductos atraviesan el epitelio y vierten sus secreciones en la superficie epitelial. Este esquema muestra el mecanismo de transducción olfatoria. Las moléculas odoríferas llegan con el aire inspirado y se unen a las proteínas fijadoras de sustancias odoríferas, OBP, sintetizadas por las células sustentaculares. Estas las llevan a los receptores olfatorios acoplados a proteínas G de los cilios de las células receptoras olfatorias y se unen con distinta afinidad a ellos. Si ocurre una gran afinidad, se da una señal fuerte. Otros receptores establecen uniones de menor afinidad y señales más débiles. Los receptores enseguida activan la adenilil ciclasa e inician la cascada por adenosín monofosfato cíclico que causa la apertura de los canales de sodio y calcio. La entrada de estos iones induce la despolarización de la membrana de la célula receptora olfatoria de la cavidad nasal, que transmite el potencial por los axones que atraviesan el área cribosa del hueso etmoides y las meninges hasta el bulbo olfatorio del encéfalo. En esta fotomicrografía de tráquea de una persona de edad avanzada se observa el esófago y la tráquea con cartílago en forma de C. La membrana fibroelástica que une la tráquea con el esófago y que contiene el músculo traqueal y glándulas seromucosas abundantes. El cartílago muestra zonas íntegras basófilas y zonas pálidas donde se ha transformado en tejido óseo con espacios medulares. Este proceso ocurre con la edad. Más a la derecha se observa el tejido conectivo de la adventicia. En la fotomicrografía del lado derecho se observa una amplificación de algunas regiones de la tráquea, la mucosa y submucosa en la parte superior. Por debajo el anillo traqueal con zonas con características histológicas de cartílago, condrocitos en lagunas y forman grupos isógenos, además de zonas de tejido óseo con láminas y osteocitos y cavidades medulares. Como ya se mencionó, el epitelio respiratorio está compuesto por 6 tipos celulares: células ciliadas, células caliciformes, células en cepillo, células de gránulos pequeños o de Kulczycki y células basales. En esta micrografía electrónica de transmisión se observan los 3 tipos celulares principales de este epitelio, que son las células ciliadas, que tienen cilios en la parte apical, las caliciformes con gránulos de mucinógeno apicales y núcleos aplanados en su base, y las células basales, que son más pequeñas y con poco citoplasma. Se observa además la lámina basal de este epitelio y una pequeña porción de tejido conectivo.
En esta fotomicrografía se observan dos capas de la tráquea: el epitelio respiratorio con células caliciformes y cilios apicales. Basal al epitelio se observa la lámina basal y más abajo la submucosa con tejido conectivo laxo llamado lámina propia y tejido conectivo denso y regular con vasos sanguíneos y linfáticos, además de glándulas mucosecretoras. Continuando con la parte posterior de la tráquea, se observa el epitelio respiratorio, la lámina basal gruesa. Posteriormente se observa la capa submucosa con vasos sanguíneos y glándulas mucosecretoras. Enseguida se observa el músculo traqueal de músculo liso, además de glándulas seromucosas. Se observa también tejido adiposo de la submucosa entre el esófago y la tráquea. En esta diapositiva observamos del lado izquierdo tres capas de la tráquea: mucosa con epitelio respiratorio y lámina basal, submucosa con tejido conectivo y glándulas mucosas, además del cartílago hialino con su pericondrio. En el recuadro se observa el epitelio con cilios y una línea basófila formada por los cuerpos basales de los cilios. Se observan las células caliciformes con gránulos pálidos de mucinógeno y núcleos aplanados basales, además de la lámina basal. A la derecha observamos nuevamente el epitelio, lámina basal y su mucosa con tejido conectivo laxo de la lámina propia y denso y regular con abundantes vasos sanguíneos y glándulas. En esta micrografía de barrido de la superficie luminal del bronquio se observan células caliciformes con microvellosidades romas y células ciliadas con los cilios orientados en la misma dirección. Como ya se mencionó, la tráquea se divide en bronquios principales o primarios. Posteriormente, estos entran en el hilio pulmonar y se dividen en bronquios lobares o secundarios y enseguida en bronquios segmentarios o terciarios. Al ingresar los bronquios al pulmón, la histología de su pared cambia. El cartílago en forma de C cambia a placas irregulares de cartílago que disminuyen conforme se va ramificando hasta desaparecer en la pared de los bronquiolos. Se observan 5 capas: mucosa con epitelio respiratorio y lámina basal, muscular formada por músculo liso, submucosa con tejido conectivo laxo, glándulas y tejido adiposo. Posteriormente las placas irregulares de cartílago hialino y adventicia de tejido conectivo denso que se continúa con las estructuras adyacentes. Continuando con los bronquiolos, mencionaremos que los de mayor diámetro tienen epitelio respiratorio con células caliciformes que se transforma en cilíndrico simple ciliado. No hay glándulas y se encuentran pequeñas porciones de cartílago que posteriormente también desaparecen. Destaca en su pared una capa de músculo liso. Los bronquiolos terminales tienen epitelio cúbico con células de clara y células ciliadas. Más adelante hablaremos de los bronquiolos respiratorios. En el epitelio de los bronquiolos terminales se observan células de clara, células en cepillo y células de gránulos pequeños. Las células de clara tienen forma apical, redondeada o en forma de cúpula, retículo endoplásmico rugoso basal y aparato de Golgi desarrollados, además de retículo endoplásmico liso y abundantes mitocondrias, además de un núcleo redondo basal. Destacan las vesículas apicales con agente tensoactivo. Esta lipoproteína impide la adhesión luminal si la vía aérea se colapsa sobre sí misma, sobre todo durante la expiración. Las células en cepillo tienen microvellosidades romas, aparato de Golgi, lisosomas, mitocondrias y gránulos de glucógeno. Las células de gránulos pequeños tienen vesículas de secreción basales, retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi y mitocondrias. En el epitelio se pueden encontrar también terminales nerviosas. En esta fotomicrografía se observa la porción respiratoria del árbol bronquial. Se observa un corte longitudinal de un bronquiolo terminal que se ramifica en dos bronquiolos respiratorios.
Recordemos que el bronquiolo terminal recibe este nombre porque es la porción más distal de la parte conductora y no participa en el intercambio de gases. El bronquiolo respiratorio es el primer segmento de la porción respiratoria donde ocurre el intercambio gaseoso. Están tapizados por epitelio cúbico simple con células de clara y ciliadas, además del cepillo que son de manera ocasional. La pared del bronquiolo respiratorio muestra evaginaciones de paredes delgadas. Los alvéolos, que es en donde se da el intercambio de gases. Los bronquiolos respiratorios dan lugar a los conductos alveolares, que son alargados y formados casi en su totalidad por alvéolos. Enseguida se observan los sacos alveolares rodeados por alvéolos. En esta micrografía electrónica de barrido se observa la superficie de un bronquiolo terminal cortado de forma longitudinal con alvéolos adyacentes. El epitelio muestra el aspecto en forma de cúpula de las células de clara. En la amplificación se observa la superficie de las células de clara y una célula ciliada con escasos cilios. Este diagrama de una célula de clara muestra la ultraestructura ya descrita. Forma apical redondeada o en forma de cúpula, retículo endoplásmico rugoso basal y aparato de Golgi desarrollados, además de retículo endoplásmico liso y abundantes mitocondrias y núcleo redondo basal. Destacan las vesículas apicales con proteína de célula de clara, CC16, que es un componente abundante de la secreción de la vía aérea. Cambios en la abundancia de CC16 están asociados a enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma. Además, esta proteína puede ser utilizada como marcador pulmonar en el líquido de lavado bronquialveolar y en el suero. En esta fotomicrografía se observa un corte longitudinal de un bronquiolo terminal que se ramifica en bronquiolos respiratorios. La pared del bronquiolo respiratorio muestra evaginaciones de paredes delgadas, los alvéolos, que es en donde se da el intercambio de gases. Los bronquiolos respiratorios dan lugar a los conductos alveolares, que son alargados y formados casi en su totalidad por alvéolos. Enseguida se observan los sacos alveolares rodeados por alvéolos. La superficie del pulmón está revestida por una capa cerosa de células mesoteliales sobre tejido conectivo llamado pleura visceral. En esta fotomicrografía se observa nuevamente un corte longitudinal de un bronquiolo terminal que se ramifica en dos bronquiolos respiratorios. La pared del bronquiolo respiratorio muestra evaginaciones de paredes delgadas que corresponden a los alvéolos. En el bronquiolo terminal se observan además vasos sanguíneos y un nódulo linfoide. Alrededor de estas estructuras se observan abundantes alvéolos. En esta fotomicrografía se observa la transición del epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado de un bronquiolo terminal. Posteriormente cambia a cilíndrico o cúbico simple con células de clara. Subyacentes se observan haces de músculo liso y tejido conectivo. En esta imagen se observa algo similar a lo previamente descrito. Bronquiolo respiratorio con regiones gruesas y delgadas alternantes en su pared. Las gruesas con menos células de clara y debajo de ellas delgados haces de músculo liso y tejido conectivo. En las porciones delgadas se observan alvéolos. En esta imagen se observa la pared de un bronquiolo respiratorio con regiones gruesas y delgadas alternantes. Las gruesas son similares a la pared de un bronquiolo con células de clara, cúbicas, y debajo de ellas se encuentran haces de músculo liso y tejido conectivo. En las porciones delgadas se observan alvéolos.
Los alvéolos son los espacios donde ocurre el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Estos alvéolos tienen paredes delgadas y confluyen en un saco alveolar. Las paredes delgadas de los alvéolos se denominan tabiques interalveolares o pared septal. La superficie del pulmón está revestida por una capa cerosa de células mesoteliales sobre tejido conectivo llamado pleura visceral. En esta diapositiva se observa un recuadro con alvéolos con los tabiques interalveolares formados por una fina capa de tejido conectivo con fibras de colágeno, elásticas y vasos capilares tapizado por células epiteliales planas llamados neumocitos tipo 1 o células alveolares tipo 1. En la micrografía electrónica de transmisión se observan las porciones delgadas y gruesas del tabique. Más adelante se detallarán los elementos y diferencias entre estas dos porciones. El epitelio de los tabiques interalveolares está compuesto por tres tipos de células. Células alveolares tipo 1 o también llamados neumocitos 1. Estas células constituyen el 40% del total de las células del revestimiento alveolar. Son células planas y ocupan el 95% de la superficie de los alvéolos. Se unen entre sí y a otras células a través de células estrechas. Estas células no son capaces de dividirse. Las células alveolares tipo 2 o neumocitos tipo 2 o también llamadas células de los tabiques son células secretoras, cúbicas con forma de cúpula y microvellosidades romas. Estas células tienden a congregarse en las uniones septales, constituyen el 60% de las células de revestimiento y cubren el 5% de la superficie alveolar. Destaca en su citoplasma los gránulos apicales de apariencia laminar y membranosa llamados cuerpos laminares. Estos contienen el agente tensoactivo o surfactante. El núcleo es redondo y tiene además abundantes mitocondrias. Las células alveolares son las progenitoras de las células alveolares tipo 1 y después de una lesión proliferan y restauran ambos tipos celulares. La tercera población son las células en cepillo. Están en la pared alveolar y son escasas. Funcionan como receptores que verifican la calidad del aire en los pulmones. El esquema de una célula alveolar tipo 2 con los cuerpos laminares apicales con agente tensoactivo. Cabe destacar que este surfactante es una mezcla oleosa de proteínas como las proteínas surfactantes A, B, C y D, además de fosfolípidos y lípidos neutros. Estos elementos se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso a partir de precursores de la sangre como glucosa, ácidos grasos, colina y aminoácidos. El agente tensoactivo se deposita como una película delgada sobre las células epiteliales de los alvéolos y funciona para reducir la tensión superficial. Al lado derecho se observa una electromicrografía que muestra el aspecto laminar de las vesículas de secreción. Este esquema muestra las superficies delgadas y gruesas de los tabiques interalveolares. La porción delgada forma la barrera hematogaseosa o alvéolo capilar y es la responsable del mayor grado de intercambio de gases como el dióxido de carbono y oxígeno en el pulmón. La barrera hematogaseosa está formada por el revestimiento del agente tensoactivo, la célula alveolar tipo 1, su lámina basal que generalmente se fusiona con la lámina basal de la célula endotelial y la propia célula endotelial del capilar. Las flechas señalan la dirección de los gases entre el espacio alveolar y la sangre. Por otra parte, la porción gruesa participa en la distribución de los líquidos que salen de capilares linfáticos que en esta parte se encuentran. En esta electromicrografía se observan las porciones delgadas y gruesas de los tabiques alveolares. La barrera hematogaseosa es la porción más delgada, está formada por una célula alveolar tipo 1,
su lámina basal, que generalmente se fusiona con la lámina basal de la célula endotelial, y la célula endotelial propiamente dicha del capilar. Por otra parte, en la porción gruesa se encuentra el neumocito tipo 1, su lámina basal y tejido conectivo con fibras de colágeno y elásticas. Otra población importante en el parénquima pulmonar son los macrófagos alveolares o células del polvo que funcionan en el tabique o en el espacio alveolar. Pueden fagocitar partículas inhaladas como carbón y sílice, además de eritrocitos extravasados a los alveolos o bien otros microorganismos. En ocasiones se les llama células de insuficiencia cardíaca cuando muestran depósitos de hemosiderina, como resultado de la destrucción de eritrocitos fagocitados. En esta fotomicrografía se observan tabiques interalveolares con macrófagos septales de forma irregular y cargados de inclusiones citoplasmáticas de color oscuro. Se observan también algunas células inflamatorias como linfocitos. Note que en los alveolos se observan macrófagos con hemosiderina. En esta fotomicrografía se observan alveolos con los elementos de los tabiques interalveolares ya mencionados. Vasos capilares continuos con eritrocitos en su interior, neumocitos tipo 1 y células neumocito tipo 2. En algunas ocasiones, los alveolos se pueden comunicar unos con otros a través de espacios llamados poros alveolares de Kohn. Por otra parte, en este esquema se muestra una reseña básica de la información relacionada con el árbol bronquial del sistema respiratorio. Observe con cuidado las divisiones del árbol bronquial y los cambios en las poblaciones celulares epiteliales. También en las glándulas, cartílago hialino, músculo liso y fibras. Tanto la amigdalitis como la faringitis son infecciones muy comunes. Se pueden dar por una etiología viral o bacteriana. Cambian un poquito ahí las presentaciones clínicas. Generalmente va a haber dolor de garganta, lo cual se le denomina odinofagia, dificultad para tragar, que a eso le denominamos disfagia. Puede haber ganglios inflamados a lo largo del cuello o en la parte de la base del maxilar. Fiebre en algunas ocasiones. En el caso de la faringitis, hay dolor, como ya lo mencioné, y en el caso de la amigdalitis, se añade unas natas blanquecinas en la amígdala, lo cual nos orienta más hacia una infección de origen bacteriano. Las amígdalas normales deben de tener un tamaño normal, no deben de estar enrojecidas, mucho menos tener estas natas blanquecinas. Entonces eso nos va a hacer la diferencia, aunado a un enrojecimiento de la pared faríngea. ¿Sí? Entonces cuando únicamente hay una afectación de la faringe viene siendo una faringitis. Cuando además de esto vemos las amígdalas inflamadas con natas blanquecinas, entonces ya es una amigdalitis. La presentación clínica, como dije, va a ser muy semejante en ambas condiciones. Hay que ver si la etiología es viral o bacteriana para dar ya sea un antiviral o un antibiótico al paciente. Y regularmente pues el tratamiento es por unos 7 días y en las infecciones de origen viral, si no se da un antiviral, de todas maneras se van a resolver en una evolución semejante. De acuerdo al sitio de afectación del árbol bronquial van a cambiar un poquito las presentaciones.
La inflamación o la infección puede llegar a los bronquios o a la tráquea y ahí estamos hablando de una bronquitis. De igual manera puede ser una etiología viral, bacteriana o incluso irritativa, pero aquí ya se presenta con mayor frecuencia la tos, la secreción de moco o la expectoración y puede existir cierto dolor de pecho. Cuando la bronquitis y esa tos dura más de 3 meses, entonces ya podemos hablar de una bronquitis crónica. Y esto se relaciona más que con una etiología viral o bacteriana, se relaciona con un factor irritativo como lo es el humo del tabaco. Y esto se relaciona también pues con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los inicios de esta enfermedad se presenta una bronquitis. El moco que se genera en la expectoración a veces es blanco y eso nos orienta hacia una etiología viral, o si es amarillo ya nos habla de que hay un proceso bacteriano en la infección. Cuando la afectación llega hasta los bronquiolos, recordemos que los bronquiolos en su pared el mayor componente es músculo liso, entonces al inflamarse se obstruye mucho más la vía respiratoria y se puede conducir a que se escuche en la auscultación las sibilancias. Las sibilancias es como un pillido al momento de la inspiración y la expiración. Y el paciente comienza a sentir una dificultad respiratoria, ya cuando la inflamación o la infección está a nivel de los bronquiolos. Y cuando la infección está a nivel de los sacos alveolares y los alveolos, entonces ya hablamos de una neumonía como la que vivenciamos aquí en la imagen. Aquí ya se presenta líquido en donde debería de haber únicamente oxígeno para la interfase y la adecuada oxigenación de la sangre. Aquí en el tabique no debería de haber ningún exudado. La diferencia entre exudado y trasudado. Trasudado es cuando hay paso de líquido a través de la barrera alveolo-capilar y hay una interfase aquí de líquido que obviamente va a dificultar la oxigenación, y un exudado es cuando además hay un infiltrado celular inflamatorio. Y aquí lo estamos observando. La neumonía se va a caracterizar por un exudado. Le debes de tomar radiografía al paciente, ver si hay condensaciones, ver si hay un derrame, ver si hay líquido que tenga que ser drenado para, digamos, caracterizar el manejo que se le va a dar al paciente. Obviamente ver cuál es el agente etiológico, si es viral, si es bacteriano. Puede haber también algunas neumonías atípicas y pues infecciones por hongos u otros bichos. Aquí lo importante es que si el paciente se está oxigenando de manera inadecuada, tú le pones el pulsoxímetro, que ese te mide la saturación de oxígeno en la sangre, y si es por debajo de 90 o llega a 85, tú ya tienes que tener al paciente en urgencias con oxígeno, mientras evoluciona el tratamiento y la enfermedad. La metaplasia escamosa es un cambio de las características del epitelio. Sabemos que el epitelio es respiratorio, es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado alternando con células caliciformes. Ese es el epitelio que encontramos en vías respiratorias. Cuando el epitelio cambia sus características a un epitelio estratificado, entonces a eso le denominamos una metaplasia. Esto se puede dar en fumadores, por exceso de estrógenos o más que nada es por exposición a agentes irritativos, por ejemplo el humo de leña, también en otros pacientes. Las células se indiferencian, son capaces de multiplicarse y formar un epitelio estratificado. Este proceso aún es reversible si se cambian las condiciones del problema que lo producen, pero puede progresar a cambios irreversibles y entonces se denomina una displasia, que ya como sabemos tiene cierta predisposición o progresión hacia el cáncer.
El enfisema es una condición característica por ruptura y fibrosis de los alvéolos. Es una condición que se presenta en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Esta es otra enfermedad asociada al tabaquismo. Es una enfermedad progresiva e irreversible que afecta tanto a los bronquios como al parénquima pulmonar. En condiciones normales, la alfa-1 antitripsina es la principal enzima que inhibe a las proteasas. Por efecto del tabaquismo, los macrófagos secretan esas proteasas, también reclutan neutrófilos que liberan elastasa, que en condiciones normales debería de ser neutralizada por la alfa-1 antitripsina, pero que en fumadores crónicos por concentraciones bajas, pues la elastasa se activa y destruye el alvéolo. Se va a producir una fibrosis. Al momento de oxigenarse, esa fibrosis no permite la adecuada elasticidad del alvéolo y se va rompiendo. De manera que te llega a urgencias un paciente que va a tener, por el efecto irritativo, tos, expectoración, que no necesariamente es una expectoración infecciosa o amarillenta, más bien se caracteriza por ser una expectoración constante, blanquecina, a menos de que traigan un proceso infeccioso añadido al evento. Pero el enfisema y el EPOC como tal van a presentar una expectoración blanquecina. Presentan dificultad respiratoria, esa es constante. Esa nada más se agrava en procesos en los que se agudiza el EPOC, pero constantemente, como ellos tienen ruptura de los alvéolos, constantemente esos pacientes saturan bajo. Ya cuando el paciente llega a saturar, en lugar del 100%, que es lo normal, un 92%, un 85%, ya es un paciente que inclusive tiene que estar con oxígeno en su casa. Se les tiene que proporcionar un tanque de oxígeno y constantemente están con las puntillas nasales y el oxígeno. Entonces es una condición irreversible, progresiva, dificulta mucho la actividad diaria del paciente, es de mal pronóstico y pues estos pacientes pues regularmente pues van a presentar una complicación respiratoria de las que ya hablamos. El asma bronquial es una hiperrespuesta inflamatoria de las vías respiratorias. Aquí participan todos los elementos celulares que encontramos en la sangre, los neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, produciendo una respuesta inflamatoria. Se caracteriza esta enfermedad por el aumento de la producción de moco, un edema, ¿sí? Un edema producido por los mediadores que ya conocemos y una broncoconstricción, es decir, el músculo liso del bronquio se contrae y produce una disminución del calibre de los bronquios. Esto, además del edema y la hipersecreción de moco, por una hiperreactividad del bronquio, una hiperrespuesta. Generalmente puede ser desencadenada por polvo, caspa, hongos, químicos, a veces el hecho de hacer ejercicio, estar en un clima frío, emociones fuertes o puede estar relacionada con infecciones respiratorias, sin embargo no necesariamente. Esto es una hiperrespuesta inflamatoria que además se puede digamos, aunar una infección respiratoria, pero no necesariamente, como les decía. Es un proceso crónico de episodios recurrentes donde el paciente siente que le falta el aire. Generalmente, como se produce esa broncoconstricción, se presentan también las sibilancias de las que hablábamos, es decir, un pillido al momento de jalar el aire o de expulsar el aire. El paciente presenta tos por el aumento de la producción de moco y una sensación de opresión y dificultad respiratoria. Se puede relacionar con antecedentes familiares de alergias, de rinitis. En general,
se puede presentar o es más común en los infantes o en los jóvenes, y luego en los adultos disminuye la presentación de las crisis de asma. Sin embargo, reaparece después de los 40 años. No tiene cura, pero sí se controla con el manejo de los síntomas. A estos pacientes se les trata con antihistamínicos para disminuir esos mediadores. Se les trata con los broncodilatadores, que son medicamentos que van dirigidos a disminuir la contracción de este músculo liso de los bronquios, y glucocorticoides, que son antiinflamatorios fuertes. El tratamiento básicamente es ese. También se les pueden agregar mucolíticos que hacen que el moco sea un poquito más ligero y pueda salir fácilmente sin necesidad de que se vaya a predisponer a una infección por algún agente, ya sea viral o bacteriano. Las pruebas que se les hacen a estos pacientes son inducciones del proceso de asma con histamina o con ejercicio. Esas son pruebas diagnósticas. También se hace un recuento de eosinófilos o una determinación de IgE. Esas son pruebas que se realizan en estos pacientes. Tienen que cumplir ciertos criterios y en base a eso pues son diagnosticados con asma. La fibrosis quística es una enfermedad genética recesiva. Se presenta en niños y adultos jóvenes. Ya habíamos hablado de esta enfermedad, habíamos dicho que se produce un sudor muy salado y una secreción de moco muy espeso. Hay una concentración elevada de sodio y de cloruro. Se reduce la secreción de cloruro y aumenta la absorción de sodio, y esto condiciona una cantidad insuficiente de líquido en la producción de moco por las vías respiratorias. Esto hace que, como el moco es muy espeso, se batalla para eliminar ese moco y se produce un ciclo crónico de acumulación de moco en el cual pues se pueden infectar por algún agente. Esto induce inflamación, lesión, tapones de moco y pues puede también afectar a otros órganos como los conductos pancreáticos, en la piel, la producción del sudor salado. Habíamos dicho que el signo característico es que el sudor presenta de 2 a 5 veces el contenido normal de sodio. Y pues bueno, aquí lo importante es manejarle mucolíticos al paciente para disminuir esa fluidez del moco, que se pueda eliminar, que tome bastante agua y que no se predisponga a la infección bacteriana o de algún otro agente infeccioso. El síndrome de dificultad respiratoria neonatal se da en lactantes prematuros nacidos en un periodo menor de las 32 semanas de gestación. Aquí no hay una adecuada producción de factor surfactante por la inmadurez del pulmón, lo cual genera un colapso de la pared alveolar. Se caracteriza también por un exudado rico en fibrina que cubre el alveolo y que se le llama membrana hialina. Esto altera la barrera hematoaérea y pues básicamente en el lactante o neonato va a producir dificultad respiratoria. Esto se manifiesta por un tiraje intercostal, aleteo nasal y pues cianosis, es decir, una coloración morada de los labios y de las uñas. Esta se puede dar de 24 a 48 horas y puede, si no es un caso complicado, mejorar al tercer día. La macromolécula principal es la fosfatidilcolina. Este forma el 70% de los lípidos que forma el factor tensoactivo. Este se encarga de reducir la tensión arterial, como dije, para evitar el colapso del alveolo.
Es más frecuente en nacidos de mujeres que presenten diabetes gestacional o en embarazos múltiples o cuando el trabajo de parto es muy rápido o los nacidos por cesárea pueden presentar esta alteración. Aquí se les administra surfactante y oxigenación en lo que se restablece el proceso. Se puede también dar una profilaxis, precisamente por ejemplo a las pacientes que ya sabemos que padecen de diabetes gestacional, es decir, diabetes durante el embarazo, se les inyectan esteroides, glucocorticoides, para inducir esa madurez, o si ya sabes que se va a dar un parto prematuro, si hay algún factor de riesgo que lo condicione, pues le das ese tratamiento a las pacientes. En general, pues evolucionan de manera adecuada los bebés.